Buenas noches a todas las personas que se tomen el tiempo de ver este video y la paz del Señor para todos nuestros hermanos. Les recuerdo que yo pertenezco a la Iglesia de la Luz del Mundo. Estos videos que quiero tratar de hacer o que estoy tratando de hacer llevan solamente un propósito. El propósito es tratar de responder algunas de las preguntas que la sociedad en general en algún momento de su vida se han hecho. No es la intención ni molestar a nadie, sino el propósito es tratar de ayudar a responder esas preguntas. Hay una pregunta que todas las gentes en algún momento de la vida se han hecho. La pregunta es: ¿por qué hay tantas miles de religiones? Tan solamente en México, alrededor de 9,000 religiones registradas en gobernación. ¿Por qué hay tantas religiones? Jesucristo establece que Él viene a fundar una iglesia. Él viene a establecer una doctrina de salvación donde Él mismo, con su propia vida, con su propio testimonio, Él establece que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando Jesucristo deja de existir, la iglesia se componía de alrededor de 120 hermanos, que dice en el libro de los Hechos, que eran los que estaban esperando en aquel momento en el lugar alto, cuando se cumplió el día del Pentecostés, en donde empezaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice ahí al iniciar ese capítulo que era alrededor de 120 hermanos los que estaban esperando ser revestidos del poder de Dios. Entonces, si Jesucristo establece una sola iglesia, en donde Él pone las reglas, en donde Él pone los mandamientos, establece la doctrina con su propia vida, diciendo Él que Él es el camino, es la verdad y es la vida, y ejemplo les he dado, dijo Él, para que así como yo hice, hagáis también vosotros. Entonces, ¿por qué razón hay alrededor de 9,000 religiones? ¿Cuál es la razón? Nosotros en la Iglesia de la Luz del Mundo, esta pregunta ya la tenemos completamente contestada. Ya tenemos completamente la seguridad de lo que estamos hablando, porque no hablamos de la sugerencia, nosotros hablamos de la vivencia. Dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1, y doy la cita para que las personas que lo quieran comprobar lo puedan hacer con toda seguridad, porque la Biblia no se interpreta. Algunas personas han dicho que se interpreta histórica, profética, teológicamente, poéticamente. La Biblia no tiene esas interpretaciones, eso no tiene sustento, no tiene fundamento doctrinal. La Biblia tal como se lee se entiende. Dice la Escritura que el que no sea como un niño no podrá heredar el reino de los cielos, porque si a un niño empieza a leer las Escrituras, ustedes compruébenlo, denle a un niño una Biblia y que lea 1 o 2 versículos y pregúntenle al niño qué es lo que él entiende. El niño no tiene prejuicios, él no tiene que defender malas costumbres o no tiene que defender malos deseos. Él va a decir exactamente lo que está diciendo las Escrituras. Por eso dice que el que no sea como un niño no va a poder heredar el reino de los cielos, porque ya nosotros los adultos, cuando leemos un texto de la Biblia, inmediatamente nos damos cuenta que va en contra de nuestras costumbres o en contra de nuestros deseos, pues mejor preferimos torcer las Escrituras o ignorar el texto o no darnos por enterados, pero un niño no. Entonces, si verdaderamente los que están buscando la salvación del alma y quieren responder verdaderamente cuál es la iglesia verdadera, es importante entonces que tengamos esa mentalidad como un niño, con limpieza, no con ignorancia, no un niño que haga cosas infantiles, no se refiere a eso, se refiere a que no haya prejuicios, que nosotros entendamos las Escrituras como están escritas, como el Señor las dejó establecidas.
Entonces dice en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahí está la clave de la razón. ¿Por qué hay miles de iglesias? Porque no han comprendido que Dios nunca le ha hablado a un hombre común. Todo el tiempo que Dios se ha expresado para dirigirse a su pueblo, para dirigirse en aquel tiempo, en el pueblo de Israel a su pueblo, hablaba con Moisés, y luego hablaba con Josué, y luego empezó a hablar por el profeta Samuel, y luego empezó a hablar por Isaías, y luego ya moría Isaías, y Dios levantaba a Jeremías, y luego a Ezequiel, a Daniel, y todo el tiempo Dios se dirigía a su pueblo por un profeta. Entonces, nos aclara entonces el apóstol Pablo aquí en el libro de los Hebreos y nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, toda la escritura tiene testimonio de la obra de Dios, de los deseos de Dios. Entonces Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, nos aclara que en estos posteriores tiempos no está hablando por un hombre, está hablando por su Hijo Jesucristo. Nuevamente Dios manifestando su voluntad y sus preceptos por medio de un hombre que Él ha elegido. Entonces, en esos posteriores tiempos, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien dice, habiendo hablado, dice, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Entonces, si nosotros volvemos a la pregunta, ¿por qué hay 9,000 religiones y Jesucristo solamente vino a establecer una sola? Porque ya ahora nosotros en estos tiempos, Satanás, aprovechando los tiempos, aprovechando la ignorancia, cualquier persona que agarra la Biblia y empieza a hablar, y empieza a tocar puertas, ya se siente que es predicador. Ya se siente que es un hombre que Dios le habla, que Dios le envía, y todavía se atreven a decir: Dios me habló, Dios me dijo, ve a evangelizar, ve a hablar de las cosas de Dios. Eso no se puede, ellos no lo pueden comprobar. Y nosotros por las escrituras podemos comprobar cuando Dios le hablaba a Isaías, cuando Dios le hablaba a Jeremías, porque hablaban ellos y decían: así ha dicho Jehová. Ellos no anunciaban absolutamente nada de su propia cuenta, sino todo lo hablaban porque Dios así se los había ordenado. Entonces, en estos posteros tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y fíjense lo que dice el apóstol Pedro, cómo en aquel tiempo, dice el apóstol Pedro, en la primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10, cómo los mismos hombres que Dios utilizaba para hablarle al pueblo, para dirigirse a su pueblo, para manifestarle su voluntad a su pueblo, cuando Dios utilizaba a estos hombres, ni siquiera ellos mismos muchas veces entendían lo que estaban escribiendo. Y dice el apóstol Pedro, en el capítulo, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, esos profetas que hablaban y que escribían lo que Dios les estaba manifestando, ellos no conocían y no entendían muchas cosas de las que ellos mismos escribían. Entonces, como ellos no las entendían, dice que indagaban, dice, cuando Dios dice a los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, dijo el apóstol Pedro, inquirieron y diligentemente indagaban acerca de estas cosas. O sea, ellos se dedicaban a investigar con todos los escritos anteriores qué era lo que Dios les estaba manifestando a ellos que estaban escribiendo por la revelación de Dios, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, porque ellos hablaban y escribían con el Espíritu de Cristo, en el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos estaban investigando en qué persona iba a ser el Cristo, en qué tiempo se iba a manifestar la llegada del Señor Jesucristo, del Rey de los judíos, decían ellos. A estos, dice,
el versículo 12, se les reveló. La palabra revelar es un secreto que solamente está oculto en la mente de Dios. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas. Ellos mismos que escribían, ellos no podían, no entendían en qué tiempo y qué personas iba a cumplir lo que ellos mismos estaban escribiendo. Entonces, ¿cómo ahora cualquier persona que agarra la Biblia ya se siente intérprete de las Escrituras? Ya siente que puede explicar las Escrituras, cuando ni los mismos que las escribieron en aquel tiempo, que Dios les estaba revelando aquellos secretos, que les estaba diciendo que escribían inspirados por Dios, escribían, y que ellos mismos que estaban escribiendo no lo entendían, indagaban y diligentemente escudriñaban en qué tiempo y en qué persona, hasta que el Espíritu de Dios en revelación les volvió a decir: ustedes no estén investigando, porque eso no lo van a descubrir, porque es mi secreto. Ustedes no van a encontrar el secreto de eso. A ellos se les estaba diciendo eso, el mismo Espíritu de Dios. Ahora cualquier persona se siente intérprete, por eso hay 9,000 religiones diferentes. Porque cualquier persona que agarra la Biblia quiere interpretarla a su manera, de acuerdo a su propia vivencia, de acuerdo a su propia manera de vivir. Ellos quieren interpretar. Y entonces de pronto rentan un lugarcito por aquí, una cortina, una esquinita, rentan una casa y empiezan a juntar gente. ¿Quién les indicó a ellos? ¿O quién les ordenó que fueran a predicar? Ni modo que ellos iban a ser más sabios, o son más sabios que los profetas que escribieron. Miren lo que dice en la segunda de Pedro. En la segunda de Pedro, en el capítulo 1, el versículo 20, dice: entendiendo primero esto que estamos platicando, entendiendo esto, que el secreto de Dios solamente era revelado por aquellos que Dios inspiraba, y que muchos de los secretos que Dios tenía solamente los dejaba manifiestos, pero todavía no lo podían, los mismos que escribían no los podían interpretar, ni aunque ellos mismos lo habían escrito con la inspiración de Dios. Y en el mismo capítulo 20 de la primera de Pedro, de la segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 20 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. ¿Qué nos está diciendo esto? Que nadie puede sentirse con la facultad de decir esto es esto, si no es un enviado de Dios. Por eso hay tanta confusión en el mundo, y por eso las personas van a un lugar y van a otro y terminan defraudados en un lugar y en otro, y al rato ya no quieren saber de Dios nada. ¿Por qué? Porque van con personas que quieren interpretar las Escrituras a manera personal, a manera de sus propios intereses, como dice la Escritura, que ellos predican a Cristo por un interés, por un negocio. Los únicos que pueden interpretar las Sagradas Escrituras son los siervos de Dios. Ellos son los únicos que las pueden interpretar. Ellos son los hombres indicados por Dios, porque Dios a ellos les revela su secreto. Dios a ellos les dice lo que Él quiere decir por medio de esa profecía. Por eso no las personas, y como las personas no pueden interpretar, sino que ellos interpretan a manera privada, muy particular de ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Haciendo confusión. Y Dios no es un Dios de confusión. Espero que esta corta explicación que les di en esta noche, espero que ustedes me la comprendan. Primeramente, vuelvo otra vez, esto lo va a comprender aquella persona que realmente tenga la necesidad y esté buscando a Dios. Las cosas de Dios no son para todos, son para los que verdaderamente tienen interés en conocer cuál es la voluntad de Dios y cuál es su plan, y se quieren integrar a ese plan de Dios. Para ellos es la palabra que nosotros platicamos. Entonces, el deseo que hay en mi corazón es que se haya comprendido y ustedes lo comprendan. Disculpen, tal vez algunas palabras, puedo decir unas palabras por otras, no estoy acostumbrado a hacer esto, pero mi deseo es ayudar. Y espero que les ayude esta explicación en el nombre de Jesucristo. Buenas noches y Dios los bendiga.